Durante gran parte de nuestra vida, creemos que sabemos quiénes somos. Tenemos una historia sobre nosotros mismos, una narrativa, una explicación que repetimos casi sin darnos cuenta. Decimos cosas como, yo soy así, siempre he sido así, ese es mi carácter. Y con el tiempo, esa historia se vuelve sólida, tan sólida que dejamos de cuestionarla. Pero hay una pregunta incómoda que muy pocas personas se hacen de verdad. ¿Y si esa identidad que defiendes no es realmente tuya? ¿Y si gran parte de lo que llamas personalidad no es una esencia, sino una adaptación? Porque nadie nace con una identidad completamente formada. Nacemos con tendencias, con sensibilidad, con ciertas formas de reaccionar al mundo. Pero lo que después llamamos identidad se construye poco a poco. Se forma a través de experiencias, a través de relaciones, a través de momentos que nos marcaron. Cada interacción deja una huella, cada conflicto deja una adaptación, cada rechazo enseña algo, cada reconocimiento también. Y poco a poco aprendemos una regla silenciosa. ¿Qué partes de nosotros son aceptadas y qué partes no? Aprendemos qué tipo de comportamiento encaja, qué tipo de comportamiento incomoda, qué partes de nosotros conviene mostrar y cuáles conviene esconder. Y lo curioso es que ese proceso ocurre sin que nos demos cuenta. No elegimos conscientemente construir esa identidad. La construimos para sobrevivir socialmente, para encajar, para sentirnos seguros. Y por eso, con los años, la identidad se siente tan real, porque durante mucho tiempo nos funcionó. Y lo más curioso es que ese proceso ocurre tan temprano en la vida que casi nunca lo recordamos. Simplemente sentimos que somos así, que esa forma de reaccionar es natural, que esa forma de pensar siempre estuvo ahí. Pero si miras con atención, descubrirás algo interesante. Muchas de las cosas que hoy llamas personalidad empezaron siendo simplemente una forma de adaptarte al entorno, una forma de protegerte, una forma de encontrar tu lugar entre los demás. Cuando somos niños, nuestra prioridad no es ser auténticos. Nuestra prioridad es pertenecer. Sentir que tenemos un lugar. Sentir que somos aceptados. Sentir que no estamos solos dentro del grupo. Por eso aprendemos rápido, mucho más rápido de lo que solemos recordar. Aprendemos qué comportamientos generan aprobación, qué comportamientos generan rechazo, qué partes de nosotros hacen que los demás se acerquen y qué partes hacen que se alejen. Si expresar emociones provoca burlas, aprendemos a callar. Si mostrar debilidad genera críticas, aprendemos a endurecernos. Si agradar evita conflictos, aprendemos a complacer. Al principio son pequeños ajustes, pequeñas decisiones que casi ni notamos, pero con el tiempo, esas adaptaciones empiezan a repetirse, se convierten en hábitos, y después de suficientes repeticiones, se convierten en lo que llamamos personalidad. Decimos frases como «yo soy así», cuando en realidad la frase más honesta sería otra. Aprendí a ser así. Piensa un momento en tu propia vida, en cómo reaccionas cuando alguien te critica, en cómo reaccionas cuando alguien no está de acuerdo contigo o cuando algo no sale como esperabas. Muchas de esas reacciones parecen naturales, automáticas, como si fueran simplemente parte de tu carácter. Pero si las observas con calma, descubres algo curioso. Muchas de esas reacciones no nacieron contigo. Se aprendieron. Se formaron en momentos concretos de tu historia. Quizá en una conversación incómoda. Quizá en un conflicto familiar. Quizá en una etapa de tu vida en la que necesitabas protegerte emocionalmente. Y desde entonces siguen ahí, funcionando en segundo plano, actuando casi sin que te des cuenta. Como si fueran parte de ti, cuando en realidad son mecanismos que aprendiste hace mucho tiempo. El problema aparece cuando olvidamos el origen de esas adaptaciones. Porque lo que empezó como una forma de protección puede terminar convirtiéndose en una limitación. La persona que aprendió a callar para evitar conflictos puede convertirse en alguien incapaz de expresar lo que realmente siente. La persona que aprendió a agradar para evitar rechazo puede terminar viviendo una vida que en realidad no eligió. La persona que aprendió a ser fuerte para sobrevivir emocionalmente puede terminar desconectándose de sus propias emociones. Y así,
Sin darnos cuenta, confundimos defensa con identidad. Aquí aparece algo interesante. Cuando te identificas con el mecanismo, lo defiendes. Lo justificas. Lo conviertes en una etiqueta. Soy frío, soy independiente, soy distante, soy así. Pero muchas veces eso no es identidad. Muchas veces es miedo. Muchas veces es protección. Muchas veces es una adaptación que se quedó demasiado tiempo. Y lo curioso es que esos mecanismos suelen funcionar. Funcionan para evitar dolor. Funcionan para evitar rechazo. Funcionan para evitar situaciones incómodas. Pero tienen un precio. Porque lo que te protege del dolor también puede terminar alejándote de muchas cosas que hacen que la vida tenga sentido. Te protege del conflicto, pero también de la conexión. Te protege del rechazo, pero también de la intimidad. Te protege del riesgo, pero también de la posibilidad de vivir de una forma más auténtica. El ser humano necesita coherencia. Necesitamos sentir que nuestra vida tiene sentido. Por eso construimos historias sobre nosotros mismos. Narrativas internas que explican quiénes somos, de dónde venimos y por qué reaccionamos como reaccionamos. El problema es que esas historias no siempre son verdad. Muchas veces son interpretaciones. Interpretaciones que repetimos tantas veces que terminamos creyéndolas como si fueran hechos. Decimos cosas como, siempre me pasa lo mismo, o yo soy así, o yo no sirvo para esto. Y cada vez que repetimos esa historia, la reforzamos. La volvemos más sólida. La volvemos más difícil de cuestionar. Pero llega un momento en la vida en el que algo empieza a cambiar. Quizá una conversación, quizá una crisis, quizá simplemente una sensación extraña de que algo dentro de ti ya no encaja. Y entonces empiezas a observarte. Empiezas a notar tus reacciones. Empiezas a preguntarte cosas que antes no te preguntabas. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué repito siempre el mismo patrón? Ese momento es incómodo, pero también es importante. Porque cuando puedes observar el mecanismo, dejas de estar completamente atrapado dentro de él. La conciencia crea distancia. Y la distancia crea posibilidad. Tal vez no puedas cambiar lo que viviste. Tal vez no puedas borrar las experiencias que te moldearon, pero sí puedes observar cómo te transformaron. Puedes ver qué partes de tu identidad nacieron de la protección, qué partes nacieron del miedo, qué partes nacieron de la adaptación, y a partir de ahí, decidir algo importante. ¿Qué partes siguen teniendo sentido y qué partes ya no? Porque muchas de las cosas que llamamos personalidad, en realidad, fueron soluciones temporales. Soluciones que funcionaron en un momento concreto de nuestra vida, pero que quizá hoy ya no necesitamos. La pregunta realmente importante no es quién has sido, ni siquiera quién crees que eres. La pregunta realmente interesante es otra. ¿Quién decides ser ahora? No para encajar, no para cumplir expectativas, sino para vivir con más conciencia, con más claridad y con la libertad de no seguir repitiendo automáticamente las mismas versiones de ti mismo.